Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Bueno, la primera pregunta que le queríamos hacer, primero le damos la bienvenida y muchas gracias por este momento. Quería consultarle un poco de, me imagino que son muchas, pero ¿cuáles son esas particularidades o características especiales que tiene el AMBA que implica que requiere una planificación específica quizás diferente al resto del país? Bueno, primero que es una ciudad muy grande, es de las ciudades grandes del mundo. Antes era de las 10 más grandes del mundo, pero ahora los chinos están teniendo unas ciudades enormes, así que quedamos en el montón. Pero eso también supone una complejidad más grande, es decir, en el fondo, de acuerdo a donde uno está parado, en el conurbano o en la ciudad autónoma, la problemática va cambiando. Y de alguna manera el gobierno de estas áreas metropolitanas supone reconstruir ese rompecabezas. Es decir, que son miles de actores sociales que tienen reivindicaciones específicas, que todos en el fondo tienen en común que quieren vivir bien, vivir adecuadamente. Es decir, vivir en un contexto que se parezca al contexto donde ellos eligen vivir. Y bueno, está el problema de que hay una gran parte de la población que no tiene esa posibilidad de elegir, que le toca vivir donde le toca. Y entonces, bueno, ahí está una responsabilidad de la sociedad, o sea, cómo permitir que todo el mundo tenga derecho a vivir como elige vivir. Eso supone que el crecimiento de la ciudad debería acompañar maneras correctas de vivir, y eso supone una buena relación con el medio, supone poder construir comunidad, supone tener un soporte logístico, digamos, un soporte material que lo contenga adecuadamente. Y bueno, ese es el desafío de las grandes ciudades. Tienen la virtud de la complejidad, es decir, tiene una oferta de posibilidades, digamos, en todo sentido, no solamente de teatro, cine y entretenimiento, sino de poder desarrollar un proyecto personal particular, digamos, original. Y a la vez, bueno, tiene la restricción de que son difíciles de organizar. Entonces, desde hace un tiempo que se viene discutiendo el tema de cómo puede ser la gobernanza metropolitana, ¿no? Es decir, de qué manera uno logra que los municipios, en lugar de competir, colaboren, que los gobiernos provinciales tengan una visión, digamos, de ir construyendo de abajo hacia arriba, que el gobierno nacional tome los compromisos que corresponden para un lugar donde vive el 33% de la población del país y que produce casi el 50% de la riqueza. Y, digamos, como en el fondo la lógica profunda que en nuestra sociedad organiza esto, que termina siendo la lógica del mercado, todos estos parámetros de solidaridad, de construir comunidad, de permitir que cada uno se desarrolle como debe, no verifican. Y la responsabilidad que queda cuando hablamos de cómo gobernar una gran ciudad es de que la política, o sea, la búsqueda del bien común, conduzca a la economía y no que la economía conduzca a la política. Me imagino, ¿no?, que otro factor que determina es lo heterogéneo que son esta área, ¿no? Porque usted mencionaba el 33% de la población, pero incluye algunos sectores de mejor pasar económico, otros sectores que quizás no y que la infraestructura no ha llegado. Digo, es muy disímil el tercer cordón del conurbano con el centro o con algunas otras. Sí, incluso dentro de esa diversidad también están los que viven al lado de una cuenca y se inundan, están los que viven al lado de un basural, y ¿no? Es decir, entonces las condiciones de contexto van acotando bastante las posibilidades y las condiciones en las que se desarrolla la vida de una familia.
pero hay ciertos parámetros comunes, digamos, y un poco la búsqueda, y esto es lo que trabajamos en su momento cuando hicimos un plan para el área metropolitana y que nos interesa ahora volverlo a plantear. Hay ciertos trazos comunes, ciertas condiciones básicas, ciertas condiciones estructurales que es necesario cambiar, más allá de las particularidades locales, diría, de cada barrio, de cada municipio, ¿no? Es decir, pero por ejemplo, tener una política de vivienda adecuada, de tierra y vivienda, de acceso al, digamos, recomponer las condiciones del crédito para que alguien, recomponer las condiciones del salario, recomponer las condiciones que la gente se mueve, digamos, en la ciudad, o sea, del transporte, de la infraestructura vial, recomponer los problemas de la energía, cambiar algunos criterios que hay, como por ejemplo las redes de agua y cloaca concebidas como una red única, que no se termina nunca y que siempre va más lento que el crecimiento de la población. Es decir, ahí hay como discusiones de fondo, y que lo que muchas veces pasa es que la gente se pregunta dónde se discuten esas cosas, ¿no? Es decir, parece que fueran ámbitos muy distantes, y yo creo que el esfuerzo es cómo convertir estos temas, que son profundos, complicados, en una discusión social, ¿no? Hoy que, digamos, la sociedad pregunta, bueno, está claro que hay unos modelos de sociedad en pugna distintos, pero hay mucha necesidad de empezar a explicitar cuáles son las diferencias entre esos modelos, qué propone un modelo, qué propone otro, ¿no? Es decir, para que, digamos, que estas cuestiones que terminan en lo cotidiano se puedan, digamos, discutir con nombre y apellido, digamos, entendiendo bien de qué se está discutiendo. Por eso también traer la discusión a un ámbito como la universidad es valioso. Y la universidad tiene una responsabilidad, que es producir conocimiento, desarrollar herramientas para que ese conocimiento se pueda implementar, sea aplicable, y transferir ese conocimiento, o sea, poder tener un vínculo con la sociedad de manera que haya un diálogo que permita que la universidad entienda lo que le está pasando a la gente y que la gente pueda interpretar su problemática con una mirada de mayor conocimiento, digamos, una mirada más educada. Y digamos, bueno, ese fue el esfuerzo de la creación de las universidades del conurbano, y yo creo que es de las cosas más positivas que ha pasado las últimas décadas, ¿no? Es decir, hacer que ese conocimiento vaya penetrando el mundo popular, y hacer que el mundo popular vaya penetrando la generación de conocimiento. Puede ser que a partir del cambio de la ley de tierras allá por el año 88, tengo entendido, no pueden acceder las clases más populares, más humildes, a comprar la tierra con facilidad. Entonces se generó un gran cambio demográfico, muchas ocupaciones y generando los mayores problemas de todas formas. El cambio de la ley de tierra fue en el 77, o sea, fue durante el proceso militar. Y, digamos, ahí hay como dos cuestiones que van en paralelo, y que de golpe es bueno poner todas las cartas sobre la mesa. La urbanización a lo Canmar y lo Vinelli, digamos, que simplemente se clavaban 4 estacas y decíamos que eso era una ciudad, era un desastre, ¿no? Por lo tanto, hacía falta que alguien ordene cómo era ese crecimiento y defina quién tiene que construir las infraestructuras, los pavimentos, quién tiene que hacer los movimientos de suelo para que las urbanizaciones sean correctas, ¿no? Pero por otro lado, la pregunta es quién paga el costo de esa urbanización. Y en el pensamiento de la época de Martínez Dios se suponía que la gente tenía que pagar eso. Entonces, ¿qué pasó? En un país sin crédito, acceder a un lote construido como pedía la ley era imposible para una familia trabajadora. Por lo tanto, las estrategias que desarrolló el mundo popular fueron, bueno, ver cómo urbanizar por afuera del molde, digamos, que le proponía el sistema. Y entonces apareció este crecimiento de los asentamientos, es decir, que en el fondo fue una respuesta superadora de la villa, porque las villas no tenían trazado, y de alguna manera los asentamientos que tenían trazado permitían que después
haya un proceso de regularización, un proceso de mejoramiento de barrios, un proceso de construcción de las viviendas por autoconstrucción. No lo quiero contradecir, pero por ejemplo, yo a los 19 años pude comprar en el barrio Villanueva un terreno que es un barrio acá en el Cruce Castelar, grande, y así se vendían todos y éramos trabajadores y podíamos comprar nuestro terreno. Pero sin agua, ni cloaca, ni... Claro, pero éramos propietarios de la tierra y nadie la ocupaba. Sí. Perdón, que me interrumpí. Me gustaría contestarle en todo caso. Bueno, ese es lo que nosotros llamamos la urbanización precaria. El Gran Buenos Aires tiene casi el 50% dentro de barrios de urbanización precaria, que tiene dos condiciones que hay que ver, pero que uno las naturaliza y no necesariamente tienen que ser así. La primera es que uno no tiene agua ni cloaca, por lo tanto tiene un pozo ciego y una bomba de agua. Lo que saldría a pagar como frentista el agua y la cloaca, si la empresa de obra sanitaria funcionara correctamente, sería más o menos lo mismo que sale a hacer el pozo, pagar la electricidad y pagar la bomba, ¿no? Sin embargo, el sistema de financiamiento no está incluyendo esos costos, dándole crédito a un trabajador para comprar un terreno que tenga esos servicios. Y la segunda, nosotros también naturalizamos la vivienda autoconstruida. Entonces, una familia se compra un terreno, pone una casita de madera, después le pone ladrillo, la va ampliando, etcétera. Y a la larga tiene una casa bien construida, la que ama porque la hizo con sus manos, pero obligó a sus hijos a vivir hasta los 20 años en una obra de construcción. Es decir, todo eso, si hubiera un crédito, lo podría haber adelantado. Es decir, podría haber entrado el primer día a vivir en una casa correctamente construida y a lo largo de su vida pagar una cuota de un crédito. Es decir, esto, digamos, es como una particularidad de la historia de nuestro conurbano, ¿no? Es decir, sucedió así. La gente igual hizo su vida y te diría igual fue feliz, digamos, haciendo su vida. Sin embargo, hay un montón de condiciones de partida que si estuvieran estructuradas de otra manera hubieran permitido que esa felicidad fuera más evidente, fuera más cotidiana, digamos, hubiera acompañado una vida con menos necesidad de sacrificio. Es decir, por igual, todo el mundo popular se ha construido alrededor de los vecinos ayudándose a construir la casa, los vecinos organizados para pelear por el pavimento, por el cordón cuneta, por el colectivo, los vecinos solidarios cuando les llegó la inundación, ¿no? Es decir, entonces, claro, todos dramas, pero que en el fondo nos han ido construyendo como pueblo, y eso es un gran valor, digamos, es decir, es un patrimonio que tenemos en la memoria que a veces me sorprende lo rápido que la gente se lo olvida. Es decir, cuando de golpe sale corriendo atrás de una ilusión, ¿no? ¿Se puede vivir en el conurbano sin estar hacinados de manera digna? Usted lo está diciendo desde la planificación, se necesita planificación. Hoy hay una idea de que el mercado es lo que define las cosas, ¿no? Está como instalado. Incluso aparecen proyectos inmobiliarios acá en Moreno grandes, ¿no? En donde lo accesible, lo lindo, lo bonito, lo vivible sería para quienes tienen el dinero. Digamos, ¿es posible, hay experiencias desde lo que usted conoce? ¿Y qué tipo de gestiones o gobiernos se necesitan para que esto pueda ser accesible, no solamente a los que tienen plata, sino también a los trabajadores, a la clase media, a los sectores populares? Desgraciadamente nos lleva a dos temas que se salen del urbano, ¿no? Uno es la moneda. ¿Viste? Cuando uno tiene una moneda estable, digamos, hay crédito. Y cuando hay crédito, muchas de estas cosas se simplifican. La segunda es el valor del salario. Cuando el valor del salario es estructuralmente bajo, las mayorías no son sujetos de crédito y por lo tanto ven como el crédito se los dan a otros y a ellos nunca les llega porque no reúnen las condiciones. Entonces yo creo que esas dos cosas, que es reestructurar la moneda, es decir, tener una moneda estable, como en varios periodos la hemos tenido y verificamos cómo es esto. Y ojo, no estoy hablando de la convertibilidad, ¿no? Sino que, digamos, equilibrar cuentas, tener un proyecto de desarrollo industrial, aproximar al pleno empleo, esas son las cosas que mejoran nuestras cuentas. Y por otro lado, que se habilita el crédito y entonces el incremento del valor del salario va incorporando cada vez más gente, digamos, que puede ser sujeto a crédito. Ahora, el Estado debe acompañar, es decir, o sea, el Estado debe acompañar siendo el estímulo para estas cosas, digamos. No sé, yo por ejemplo tengo dos bueno, más o menos, tengo un ejemplo más o menos cercano, ¿no? Que fue con Procrear, o sea, no hace tanto tiempo.
Procrear, en el fondo, era, cuando se nacionalizó el Fondo de Garantía Soberana, se descubrió que había una parte que financiaba emprendimientos inmobiliarios, una parte de ese fondo. Y financiaba, por ejemplo, Nordelta. Y Costantini tenía un club de gerentes de AFJP que iban todos atrás de los emprendimientos de Costantini, pues seguro que iban a hacer buen negocio. Entonces, claro, durante mucho tiempo, ese fondo, que era el de las AFJP, financió barrios como Nordelta. Bueno, cuando se nacionalizó ese fondo, se dijo, bueno, pues ya que financia emprendimiento, ¿por qué no va a financiar vivienda social? Y entonces el planteo suponía esto, que había una parte de inversión que tenía que garantizar una tasa de interés, porque si no el fondo se extinguía, o sea que se usaba ese capital con una tasa de interés. Y la diferencia entre la tasa de interés que había que pagarle al fondo y la que podía pagar la gente era el subsidio que ponía el Estado. O sea, era un pedacito de subsidio que permitía un programa un poco orientado más a clases medias, o sea, que eran sujetos de crédito, pero una maestra, un policía, digamos, no clases medias altas, ¿no? Y sobre eso se abrieron dos experiencias. Uno siguió con el formato tradicional de hacer conjuntos habitacionales, que tenemos toda la crítica, pero estaba todo el sistema de la industria de la construcción montado para eso. Y otro que empezó a dar créditos individuales, o sea, vos tenés un terreno, te dan un crédito para que hagas tu casa, vos elegí tu casa, elegí tu arquitecto, tu constructor, y todo el sistema está fuera de la lógica de las grandes empresas. Y las dos experiencias funcionaron. Con lo que fue construir conjuntos habitacionales hubo todos los problemas que hubo siempre con los Fonavi. Con lo que fueron construir casitas individuales, incluso cuando el crédito empezó a tener problemas y se cortaban las obras, como pasó por ejemplo con el gobierno de Macri, bueno, la gente vendió un auto, qué sé yo, y más o menos avanzó con la casa como pudo y digamos que finalmente el crédito se armó. O sea que hay manera de, digamos, de redistribuir la renta de otra manera, ¿eh? Lo que pasa es que necesita inteligencia, o sea, pensarlo, digamos, con conocimiento de causa y con el armado de operatorias que funcionen correctamente, con una buena identificación de qué es lo bueno para cada uno, es decir, o sea, abrir alternativas, no tener un formato de política de urbanización o de vivienda, y tener decisión. O sea, no ser inseguro, digamos, tomar decisiones, jugarse, correr riesgos, porque todas esas decisiones se toman en un campo de fuerzas donde hay un sistema de intereses que tira cada uno para su lado, y ahí es donde la política se juega a tomar decisiones del lado de los intereses que representa. Y digamos, cuando hay gobiernos que dicen representar al pueblo, tienen que tomar decisiones que tengan que ver con los intereses del pueblo. Así como hay quienes toman decisiones los intereses de las grandes empresas o los intereses de los grandes propietarios de tierra. Es decir, pero bueno, esa es un poco la puja social, y la ciudad expresa esa puja social. Le agrego una más. ¿Cómo define hoy al conurbano? ¿Usted cómo lo ve, cómo lo analiza? Acá escuchamos frases como es ingobernable el conurbano, tiene sus particularidades, cada municipio lo administra de la manera que le parece. ¿Usted cómo lo definiría desde el estudio de la experiencia? Es una sociedad muy vital, que hoy atraviesa por un problema muy serio, que es la falta de trabajo. Y la falta de trabajo lleva al salario bajo. Como hay falta de trabajo, la gente desarrolla las estrategias que puede para vivir. Y por lo tanto hay un crecimiento enorme de la informalidad, de la economía informal. La economía informal se cuelan, digamos, lo ilegal, y entonces aparece el tema de la droga y aparece, digamos, los problemas que son en realidad la dificultad grande, porque ahí se mueve dinero. Y, digamos, pero por otro lado, en ese mismo mundo, digamos, con todas esas condiciones tan difíciles, existen sociedades de fomento, juntas de vecinos, cooperadoras, organizaciones piqueteras, comedores, grupos de teatro, equipos de fútbol. Es decir, existe una capacidad, parroquias, una capacidad de organización que hace que la gente no esté sola enfrentando esa dificultad, que la gente pueda pensar colectivamente. Y alrededor de esas cosas aparece también una solidaridad social
incluso entre sectores sociales, gente que se ayuda, gente de clase media que colabora con un comedor, y todo eso va teniendo expresiones. A veces esas expresiones se canalizan políticamente, socialmente, a veces esas expresiones no encuentran canales y estallan, y nosotros vemos momentos como fue el 2001, donde de la noche a la mañana cambió la agenda de prioridades. ¿Por qué? Porque la gente en la calle impuso otra agenda. Es decir, entonces, bueno, esa es la dinámica, esas dinámicas pasan en el conurbano. ¿Puede ser que en los últimos 30 años la sociedad se haya dividido a raíz justamente del crecimiento de los barrios cerrados, los country, donde la clase dirigente vive en countries, no soluciona el problema de las clases medias y más humildes, y así se va conformando todo, y hay un grupo de personas, y justamente la clase dirigente está salvada, no tiene problemas de inseguridad dentro de su barrio, tiene buena arquitectura, tiene los servicios, y el resto de la población es la que padece la falta de cloacas, la falta de toda la planificación que tendría que haber desde hace más de 3 décadas. Bueno, eso es un poco lo que decíamos en la ciudad del mercado. O sea, si cada uno puede ver en el lugar que se puede pagar, las diferencias de salario, las diferencias de ingresos, se convierten en una diferenciación espacial. Digamos, lo que es el fenómeno nuevo es que las clases medias han optado por vivir en la periferia, cerca de la naturaleza, cerca del verde. Y en alguna medida, yo diría que tienen miedo de vivir en el medio de un barrio popular. Por lo tanto, construyen murallas, ponen alambres de púa, ponen guardias armados, le revisan la cartera a los trabajadores cuando van a entrar a limpiar la casa, y nos sacó de la Argentina y nos llevó a Sudáfrica. Es decir, es muy grave, digamos, los cambios culturales que implica esa forma de organización del espacio. Y yo creo que hay algunos lugares donde eso se siente más, se vive más que en otros. Es decir, porque digamos, la frontera es más evidente. Ahora, hay unos geógrafos, digamos, que analizando cómo ha sido la evolución del conurbano estos últimos años, dicen que hay una sociedad que se mueve en tren y en colectivo, que compra alrededor de las estaciones y que socializa en el espacio de la calle. Y hay otra sociedad que se mueve por las autopistas, en automóvil, compra en los centros comerciales, en los shoppings. Dice de dos sociedades que funcionan a distintas velocidades y que no se encuentran, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicimos el proyecto del Centro de Malvinas Argentinas, que era un municipio nuevo, bueno, ahí la idea era cómo hacer un centro urbano donde los sectores sociales que van por la Panamericana y los que llegan en tren, decíamos, se froten. Es decir, convivan, ocupan el mismo espacio, tengan relación unos con otros, aunque uno le lustre los zapatos al otro, pero que convivan, que no se separen, que no se tengan miedo, que se generen trabajo. Y yo creo que ese es un desafío importante en la periferia, digamos, en todos los barrios donde crece el Gran Buenos Aires. Es decir, tenemos que calificar el espacio urbano de los centros para que la gente siga yendo a ese lugar a vivir en democracia, digamos, a vivir en una sociedad de iguales. Y yo creo que tendríamos que tener bastante cuidado con la proliferación de los barrios que tienen criterios de segregación, ¿no? Ya que estamos hablando de lo comunitario, de la puja que tienen los sectores populares, que estamos hablando del rol del Estado y la planificación, durante mucho tiempo no se planificó. ¿Qué presupuesto sería necesario que el Estado ponga, digamos, y cómo combinar la acción del Estado con la comunidad para que ese presupuesto incluso se pueda hacer más llevadero y que todo lo que no se planificó hoy se pueda reestructurar? ¿Y cuánto llevaría ese proceso de decir, bueno, la urbanización está como está, pero se puede mejorar para vivir en mejores condiciones? Bueno, es decir, es varias cosas. Uno, yo no sé si no se planificó. La tesis que yo estoy haciendo ahora de doctorado es porque los planes no se aplican, ¿no? Así que lleva, digamos, a una pregunta de fondo, es decir, porque los planes tienen sentido para el proceso de toma de decisión. Y hay una pregunta que es, ¿cómo es la relación entre quien hace un plan y quien toma decisiones? Es decir, y
hasta qué punto los que planifican entienden cómo es la lógica, cómo es la cabeza de alguien que toma decisiones. Pues durante mucho tiempo los planes hablaron un lenguaje extraño, que no era operativo, digamos, para alguien que tiene que tomar decisiones. Y sobre todo porque tomar decisiones no es hacer lo que quiero, es hacer lo que puedo en medio de un campo de fuerzas que me permite pocos grados de libertad. Por eso, digamos, lo que tratamos de hacer ahora en planeamiento, más que decir un plan que va derecho lo que se debe hacer y lo que está bien y la sociedad que deseamos, es a construir escenarios alternativos. Si tales variables se combinan de determinada manera, puede pasar esto. Si se combinan de esta otra manera, puede pasar esto. Y uno entonces primero puede poner en discusión hacia dónde queremos ir, digamos, qué tipo de ciudad, de sociedad, digamos, nos dirigimos. Y la segunda pregunta es, bueno, si eso cuando lo estoy haciendo se me complica y no puedo llegar, tengo un plan B o un plan C, ¿no? Es muy posible que esos planes cambien los actores que conforman mi alianza, pero digamos, yo puedo perseverar, digamos, en ciertas líneas de fondo. Entonces, hoy en día, así como, digamos, en política hay muchas cosas de discutir de cómo es la reforma del Estado y cómo se hace para que haya un Estado que sea más eficaz, más próximo de la gente y que dé respuestas más concretas, también los que trabajamos en planificación, en urbanismo, tenemos que rehacer nuestra cabeza, o sea, tenemos que ponernos seriamente en duda. Por ejemplo, una pregunta, ¿por qué, por ejemplo, los intendentes rara vez contratan un plan o pagan un plan? Esperan que el PNUD, el BID, qué sé yo, pague el plan. Quiere decir que no es un producto que ellos consideran que les va a ser útil, ¿no? Quiere decir que el planeamiento no se ha ganado una legitimidad entre los tomadores de decisiones como para que tengan interés entiendan que los va a ayudar a gobernar mejor. Entonces, por ahora, en general, gobernantes creen más en su intuición que en... Y esto pasaba también en el mundo de los empresarios, y antes pasaba con los dueños de los campos. Es decir, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, los ingenieros agrónomos se volvían locos para convencer a los dueños del campo que le convenía contratar un ingeniero agrónomo. Y inventaron la siembra directa, digamos, todas las transformaciones del campo que hoy, como el propietario va de visita al campo, porque en el fondo las decisiones, digamos, son decisiones que se toman sobre un soporte técnico importante y que ha demostrado ser eficaz. Entonces, lo mismo los empresarios, es decir, los grandes empresarios de la ciudad antes eran unos señores que por olfato decidían cuál era el buen terreno, la buena localización. Hoy hacen estudios de mercado, estudios de factibilidad, hacen encuestas para ver si el producto que están proponiendo le va a gustar a la gente que identifican como su clientela, ¿no? Es decir, hay, digamos, si quieren, una ingeniería, un pensamiento, una racionalidad que define la eficacia de la acción. Bueno, en la política estamos un poquito atrasados en eso. Es decir, estamos complicados. Justamente le iba a decir eso. Usted cuenta cómo en las empresas, en todo eso, pueden planificar, pero muchas cuestiones que han pasado en nuestra vida contemporánea es absolutamente por falta de planificación. En esto, en tema arquitectónico como en la educación, es decir, la separación de la sociedad. Teniendo en cuenta eso, ¿no se pueden hacer planes para que los políticos, por ejemplo, vean que un municipio que supera los 100.000 habitantes ya es inviable? Ya nadie sabe dónde vive un intendente. ¿Para qué queremos 24 concejales? Hay muchísimas cuestiones. A mí me tocó hacer la división de los municipios. Bueno, y el planteo fue justamente ese. Entonces, ¿por qué no hay planes para...? Porque las megalópolis están estudiadas, yo estudié, soy profesor de geografía, en el 70 ya se sabía que eran inviables, y sin embargo nadie planificó esto y ha generado el problema que tenemos. Sí, yo no sé si son inviables, son distintas. Ahora... Estoy de acuerdo que un gobierno local no está bueno que tenga más de 500.000 habitantes. Lo que veíamos, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, que cuando los municipios tenían más de 500.000 habitantes, se aproximaban al millón, el candidato era un personaje de la televisión. Era Rousselot, era Pinky, ¿no? Es decir, dejaba de ser un vecinalista, alguien que estaba metido en la sociedad local. Entonces, esto, digamos, de alguna manera nos define que hay una escala de gobierno a partir de la cual las cosas se complican. Pero bueno,
así como hay una escala de lo local, lo metropolitano tiene que desarrollar sus formas particulares de gobierno. No alcanza con el intendente, el gobernador. Tiene que haber desarrollos regionales que permitan, digamos, desarrollar prácticas de colaboración y no de competencia, ¿no? Es decir, si no, qué sé yo, nos pasa lo que pasa ahora, es decir, lo que está prohibido en Esteban Echeverría está permitido en Ezeiza, ¿no? Y uno, digamos, hay alguien que está haciendo un esfuerzo por conformar un municipio que funcione bien, qué sé yo, y el de al lado está canilla libre, ¿no? Entonces, eso son cosas que, digamos, que nos empiezan a plantear cuestiones.